Tananán, Hoy este día de verano que tenemos todavía. Sí. Está Qué buen bonito. fin de semana tuvimos. De hecho, manejaba durante la Teletron un poco, Pero no ¿no? se notó, ¿sí? ¿No? O sea, no sé por qué yo no estaba nadando. Yo tampoco. Vamos a conversar con alguien que... Con alguien que sí. Yo lo vi fácil, Juan, para nadar. Oye, desafió que él podía correr, que él lo hacía. Ah, Yo creo sí. que se cumple ese desafío. Sí. Tengo que bajar unos 40 kilos para No la dijiste categoría. eso. No dijiste eso. Ah. Oye, estamos al aire. ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a esta jornada de día lunes, en un día menos acá en la caja de espacio podcasting de Timeline.cl, donde vamos a estar al último bloque. Ya adelantamos todas las 10 de la mañana desde ahora porque vamos a tener sorpresas más adelante. Porque ya este podcast no solamente se va a ver, ahí lo vamos a entregar más sorpresas un poquito más adelante y por eso ya vamos a empezar a ajustar todos los programas a partir de las 10 de la mañana. Esto recordemos lunes a miércoles, el jueves también la caja política y luego ya el resto de los programas. El día de hoy quiero partir además agradeciendo a nuestra comunidad en redes sociales porque ya alcanzamos los 100.000 seguidores en Instagram. Que se suman a nuestros 170.000 seguidores en Facebook y que suman una interacción mensual de más de 31 millones de interacciones mensuales que tienen entre estas dos redes sociales de Timeline.cl. Así que muchas gracias a todos Oye, ustedes. sí, tenemos una comunidad muy activa. Muy Sí. activa, que también se está enviando sus mensajes. que nos También sus sigue, críticas. Sus críticas y son todas muy bien recibidas, con respeto. Sí. Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar sobre, en primera persona, no la mía obviamente, de lo que fue la triatlón y paratriatlón que se vivió en Antofagasta, incluyendo carrera corpóreo, incluyendo también diversas actividades que giran en torno a la costanera del sector sur de la ciudad, que convocó miles de personas. Hablamos de esta actividad y lo vamos a conversar con alguien que compitió, que lo hemos destacado, hemos hecho varias notas, con el maratonista Paulo Delgado. ¡Aplausos para Paulo! Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Y sí, muchas gracias por la invitación para conversar de la actividad de ayer. Oye, Pablo, tú eres maratonista. ¿Fue muy difícil el ejercicio de pasar de una maratón a una triatlón, que finalmente sumar bicicleta y nado? ¿Cómo fue esa preparación? Sí, son disciplinas totalmente diferentes. Nadar y andar en bicicleta tienen la utilización de músculos que no se utilizan muchas veces en el running. Y sobre todo para alguien que hace maratón, meterse al agua es complejo. O sea, de las tres disciplinas que aborda el triatlón, yo creo que la natación es la más compleja, por lo tanto es la que requirió en esta oportunidad mayor entrenamiento. Porque además me imagino que requiere una distinta contextura, ¿o no? Física, el nado versus la maratón. No, ¿No? la gente que ya está habituada a hacer deporte, la contextura física no importa mucho. Ya. Lo que sí importa en el triatlón tiene que ver con algo que no se ve muchas veces, que tiene que ser, que es la transición, que es cuando tú sales del agua y te sacas el traje y te subes a la bicicleta. Ah, claro. Ahí hay un video en mis redes sociales. Sí, lo vi. Sí, costó. Salió bastante chistoso la sacada del traje y después bajarse de la bicicleta y empezar a correr. Entonces, cuando tú cambias de disciplina, el cuerpo viene habituado del nado, subirse a la bicicleta, las piernas vienen un poco más pesadas y cuando te bajas de la bicicleta y enfrentas el trote, las piernas van más ligeras, por lo tanto uno tiende a correr un poco más rápido. Porque dice lo Pablo que además de la triatlón, porque hubo varias categorías, incluyendo amateur, que es donde tú competiste, pero amateur, digamos, entre comillas, hay gente que ya tiene competencia en el cuerpo. Sí, hubo, bueno, principalmente el día sábado hubo profesionales y el día domingo hubo un par de categorías. Estuvo el olímpico y estuvo el sprint, que es donde participé yo, que son 750 de nado, 20 de bicicleta y 5 de trote. Pero ahí había harta participación de deportistas locales, pero también mucha gente que ya tenía experiencia en triatlón, pues, no solamente en sprint y olímpico, sino que había hecho en varias oportunidades 70.3. ¿Ya? Entonces había gente que hacía triatlón, pero también fue una oportunidad para la gente que es de Antofagasta, que no había hecho nunca triatlón, tuviera la opción de hacerlo. Oye, ¿cómo estuvo el nivel en general? Bien, buen nivel. Sí. En Antofagasta hay buen nivel de triatletas. Hay varios clubes que están participando y que generalmente están insertos en el circuito de triatlón en Chile, por lo tanto ellos entrenan durante todo el año la especialidad, así que muy buenos representantes locales en la actividad tanto del sábado como del domingo. Y de los que pudiste ver que compitieron también ya en la categoría profesional, ¿cómo los viste?
porque tú estás más habituado a sus nombres, digamos, más lo que uno está acostumbrado. Eran buenos nombres, era buen nivel. Sí, por ejemplo, no sé, está el Nico Medina, está el Jorge Seborga, que participaron del Olímpico. En el sprint estaba el Marcel, estaba el Jorge Jara, el Héctor Montenegro, que yo los conozco. Pero aquí hay un club importante, el TRD en Antofagasta, un ¿Ya? club importante de triatlón, donde tuvieron gran participación. Oye, ¿y qué es lo que es? ¿Por qué fue tan importante? Primero vamos a lo deportivo y después nos metemos como ciudad, digamos. ¿Por qué era tan importante esta triatlón? ¿Qué punto sumaba? ¿Por qué fue tanto interés además internacional? Si vinieron muchos representantes internacionales a participar. Era importante primero porque era un espacio donde deportistas profesionales buscaban clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Por lo tanto, por eso hubo tanta participación extranjera, principalmente el día sábado. Pero también, desde el punto de vista deportivo, le daba la oportunidad a locales, triatletas o no triatletas, que pudieran participar en esta actividad. El triatlón es complejo desde el punto de vista logístico. Tú te tienes que mover con mucho equipamiento, no es como correr. Aquí tienes que meter la bicicleta, el traje, las bicicletas van en un equipamiento especial, eso implica llevarlo en avión. Es complejo, entonces que se haya hecho en Antofagasta le permitió a mucha gente que no quería incurrir en todo ese gasto o complejidad logística de probar un triatlón en otra ciudad, lo pudiera hacer en Antofagasta. Por lo tanto, por eso hubo harta gente de Antofagasta que no, siendo especialista en la disciplina, se enfrentó al triatlón el día de ayer. Y ahora en el aspecto más ciudad, lo conversábamos acá un rato antes de entrar a cámara y además lo que uno lo ha dicho públicamente, vistió muy bien a la ciudad. A mí me gustó mucho el evento. Me gustó lo que generó, porque claro, en la triatlón muy pocos de quienes seguramente están ahí lo siguen, o sea, conocen los nombres, pero el ver que se está desarrollando algo tan importante, yo no sé si es que histórico, en Antofagasta en cuanto a nivel de competencia, había un ánimo de llenar esos espacios públicos presenciando una actividad que, insisto, tú puedes quizás no conocerla muy bien, no seguirla habitualmente, pero se hicieron parte de la actividad. ¿Cuál es tu mirada ya como antofagastino? Tocopillano, pero viendo Antofagasta. Sí, tocó Pillano, pero ya radicado todo tiempo en Antofagasta. Yo creo que fue una tremenda oportunidad para que Antofagasta crea que puede ser un foco o un polo deportivo importante a nivel nacional. Arica, Iquique, La Serena ya lo están haciendo, pero Antofagasta faltaba en este circuito. Y eso te demuestra, como tú decías, que si bien el triatlón es una especialidad súper específica, hubo mucha gente, sobre todo el día de ayer. ¿Por qué? Porque además tú puedes sumar actividades que son paralelas. Por ejemplo, la carrera de los corpóreos, Sí. que es una carrera que si tú la haces cualquier fin de semana seguramente no tendría la convocatoria que tuvo ayer, pero tú la haces en el marco de un triatlón, donde la gente además después se puede quedar a ver, la gente que está corriendo, puede cruzar en la misma costanera a comer o a almorzar. Entonces tú empiezas a vestir los espacios públicos, que es lo que hablábamos en un comienzo. El Parque La Almeja quedó muy bonito, pero si tú no lo utilizas, termina siendo una inversión que no tiene mucha importancia. Entonces la inversión pública que se hace en Antofagasta, sobre todo en espacios como estos, se tiene que vestir con actividades deportivas, con actividades culturales, invitando a la familia para que se haga parte de esos espacios, si no terminan siendo espacios votados. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la experiencia, yo no recuerdo que en Antofagasta se haya hecho una actividad deportiva de esta envergadura, de la importancia que tuvo, de la cantidad de gente que congrega. Estamos pensando en espacio público, no en el estadio regional, por ejemplo, y debiera ser el primer paso para que Antofagasta esté inserto en un circuito deportivo importante. En Chile hay muchos deportistas que se programa durante un año para recorrer el país, corriendo, haciendo triatlón, haciendo mountain bike, haciendo trail. Por lo tanto, Antofagasta esta debiera ser la primera experiencia para ya hacer un polo importante de deporte, que además está muy enfocado en turismo. O sea, el deporte también es turístico. Por lo tanto, yo me preguntaba con algunos atletas ayer, pues cuánta gente de la que vino de otros países hubiera venido a Antofagasta si no hubiera sido por el triatlón. Hay mucha gente del extranjero que no conoce Chile, menos iba a conocer Antofagasta. Por lo tanto, es una forma de dar a conocer la ciudad que tiene una tremenda posibilidad de crecimiento deportivo. Me llamaba la atención que conversábamos con el presidente de la Federación de Triatlón, Javier Pará, y nos decía que también le había sorprendido el número de inscritos. O sea, normalmente, creo que esto lo hacen en Iquique también, ¿no? Ahí fluctúan entre unos 200, 250 inscritos, acá eran más de 600 los inscritos. O sea, daba la sensación que la ciudad estaba pidiendo algo así sin ponerle cara. Estaba pidiendo una actividad que te llenara el espacio público. Ahora, como tú bien dices,
el tema del turismo, y en una época que hay que decirlo para los triatlones, también nos explicaba para, mala época. En invierno tenéis que convencerlo a los atletas o entregarle algo que pudieran realizar en Chile por la época del año, porque no podía hacerlo en el sur, por la lluvia, etcétera. También fue un factor decisivo al momento de tomar la decisión, junto además con la colaboración público-privada también. Mira, el agua del balneario ayer tenía cerca de 16 grados, que no se tiene en cualquier parte de Chile, ni en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, es un atractivo que tiene Antofagasta, no solamente la temperatura del agua, sino que la temperatura ambiente. Prácticamente Antofagasta no tiene invierno, por lo tanto, todas las actividades deportivas que no se pueden hacer en el sur, salvo los torrencial que se hacen en Valdivia, donde la gente se va a mojar y se va a embarrar, se pueden hacer perfectamente en el norte. Y estamos hablando del norte desde Arica hasta La Serena, más o menos. Parece que La Serena tiene un clima un poco diferente, pero Antofagasta está ubicado en ese polo donde se pudieran hacer actividades deportivas muy importantes durante el invierno de Chile, porque Antofagasta durante el invierno tiene temperaturas que invitan a hacer actividades al aire libre. Mira, lo bueno es que además por la actividad industrial tú tienes capacidad hotelera también, tenés que poder recibir a la comunidad, capacidades, oferta de servicio, hay varios elementos. Pablo, tú has competido en varios lugares del mundo. ¿Estuvo al nivel lo que vivimos acá de lo que tú observas, por ejemplo, cuando vas a competir en otras partes del mundo, digamos? Primero es difícil compararlo porque aquí fue una primera experiencia en Antofagasta, pero yo creo que como primera experiencia resultó muy bien. Ya. O sea, se logró cortar las calles día sábado y domingo y yo no vi muchos reclamos ni por redes sociales ni por los sectores. Yo vivo en uno de los sectores que estuvo cortado y la gente se habituó. Yo creo que cuando tú haces un cierre de calle siempre va a tener algún tipo de inconveniente o reclamo. Lo importante es hacerlo con anticipación. Que la gente sepa que no puede salir o cuáles van a ser las calles que van a estar habilitadas para el tránsito, principalmente vehicular. Pero yo te contaba antes de entrar al aire que Londres, el Maratón de Londres reúne 50.000 maratonistas todos los años. Y es tan alta la convocatoria que tiene Londres que el próximo año se va a correr 2 días. Se va a correr sábado y domingo. Va a convocar a 100.000 maratonistas de todo el mundo. Va a significar que Londres va a estar paralizado desde el jueves hasta el lunes. Y no hay ningún tipo de reclamo. ¿Por qué? Porque además la ciudad entiende que ese fin de semana va a girar en torno al deporte. Y es lo que tú tienes que lograr convocar en ciudades como Antofagasta, cuando quieras hacer algún tipo de actividad, porque ojalá que durante la semana se pueden conocer algunas cifras ya oficiales, pero de cuánta gente llegó, cuánto fue la capacidad hotelera, cuánto fue la ganancia que tuvieron los restaurantes que estaban cerca del lugar, porque el deporte congrega mucha gente. No solamente gente que viene a competir, sino que la gente que va a participar y que va a ver. Ayer yo leía el timeline y hablaban de 10.000 personas que fueron a la carrera de corpóreo. Sí. Y son 10.000 personas que después se quedan en el lugar, o se quedan a comer, o cruzan algún local, o utilizan medio de transporte público, o utilizan aplicaciones de transporte. Entonces eso es ganancia para la ciudad. Y que muchas veces no se ve cuando se hacen actividades deportivas. Además, lo que me llama la atención es que estas actividades son tan importantes que tienden a generar un efecto motivador. Me imagino tanto aquel que ya practica deporte o aquel que quiera adentrarse a ver un deporte. O sea, hay hitos que de repente te marcan, ¿no? Sabéis que a mí me gustaría empezar la ruta, no necesariamente con la finalidad de competir en el triatlón, pero observar además tan alto nivel que no lo ves normalmente. O sea, de hecho acá en Antofagasta no lo había visto antes, salvo que alguien tenga los recursos para viajar a una maratón importante o a una triatlón importante, digamos. Pero ya venía antecedido que uno ya empieza a ver mucha más gente en la calle, por ejemplo, trotando o corriendo. ¿A qué crees tú que se debe eso? Y si efectivamente es un fenómeno que se viene en aumento, digamos. Tú cuando sales a entrenar, ves más gente en las calles, etcétera. Sí, yo creo que desde hace un par de años ya, o sea, año y medio, incluso en Antofagasta se han formado varios clubes de running, que son específicos, se han formado clubes de running de mujeres o solamente de hombres o mixtos, pero hay varios y nosotros hemos tenido la posibilidad de contactarnos con ellos, nos hemos comunicado, nosotros como team también hacemos generalmente actividades masivas, unos social run, incluso tenemos uno en julio, y los invitamos también a participar. Yo creo que hoy día fácilmente hay 2.000, 2.500 personas en Antofagasta que están trotando regularmente, y eso obedece a varios aspectos. Uno, que hay mucha gente que se está preocupando por su salud. O sea, correr es sinónimo de salud, de querer mantenerse bien y vivir por lo menos un par de años más. Pero también tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, habitar los espacios. Antofagasta tiene cerca de 30 kilómetros de costanera.
Entonces, tanto la gente que vive en el norte, en el centro, en el sur, tiene esa posibilidad. Y lo hemos hablado muchas veces, correr es un deporte súper democrático en un comienzo. Si después tú lo quieres hacer con viaje al extranjero, seguramente es un poco más complejo, pero correr implica hoy día ponerse un par de zapatillas y salir a la calle. Andar en bicicleta, la misma bicicleta que tú tienes en la casa puede empezar a salir, no necesita un equipamiento muy especial, ni específico, ni caro para hacer deporte recreativo. Entonces yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso. Hay un grupo etario que está saliendo harto a la calle a hacer deporte y esperamos que se siga masificando. Están las capacidades en Antofagasta para hacerlo y yo creo que es cosa de seguir sumando voluntades para que eso siga pasando. Y actividades como la de ayer, tú me decías, hay gente que lo ve y que se incentiva. Esto a pequeña escala, cuando comparado con los Juegos Olímpicos, cuando tú haces un Juego Olímpico en alguna ciudad, porque los Juegos Olímpicos no se hacen en un país, se hacen en una ciudad, Sí. Los Ángeles, Barcelona, tú dejas infraestructura instalada, que es lo que pasó con los Panamericanos en Santiago. Y le da la posibilidad de que esa infraestructura quede instalada para que deportistas o gente que quiera hacer deporte la empiece a utilizar. Y además es un tremendo imán para gente que no hace deporte ver a deportistas en su casa. O sea, vimos a triatletas el fin de semana que seguramente nunca íbamos a ver en Antofagasta. Y eso también incentiva al papá a salir con el niño, pero también incentiva al niño a ver gente que está haciendo deporte y que puede ser que en el próximo año tengamos triatletas de alto nivel en Antofagasta, porque eso es lo que incentiva traer actividades deportivas de este nivel a una ciudad. A mí me sorprendió la velocidad. Pensé que era obvio que iban a ser rápido, pero no tan rápido. La vuelta de ciclismo era una locura. Uno lo veía literalmente como se imaginan, lo ve a través de televisión. Y era muy impresionante los tiempos. Imagínate que aquí tuvimos altos representantes chilenos. Tuvimos a la Maca Salazar, estuvo Moya, Sí, pues digo Moya. que son representantes que han estado o que seguramente van a estar en algún juego olímpico. O sea, en ese nivel de deportista estamos hablando. Sí, a mí me llamó la atención Nado. Yo pensé que iba a ser más corta la vuelta, pero la de los profesionales era 2 vueltas, ¿o no? 2 vueltas. Sí, pero 1500 metros lo hacen en cerca de 10 minutos, 11 minutos. Sí, Uno se está pero- metiendo al agua y ya están saliendo. Claro. Y en general, ¿cuál fue la parte de lo que tú hiciste, al menos, más compleja? Porque esto recordemos, parte en nado, ¿cierto? Después bicicleta y después trote. Exactamente. Y uno seguía las transmisiones y era súper interesante además aprender del deporte, porque había varios... Hoy saludo a TVR, muy buena transmisión la que hicieron los colegas de TVR. Decían, lo que pasa es que hay especialistas para cada una de ellas. Me acuerdo que estábamos conversando con Isi y veíamos la competencia de una chilena que, claro, en la etapa de nado salió primera del agua y también en bicicleta, pero había un experto en la transmisión que decía, ojo, salir primero no te garantiza que vayas a llegar primero, en tanto cada uno especializa. Y decía, mira, ella en particularmente su debilidad, pese a muy buena referente, está en el trote. En cambio, Bárbara Rivero, más fuerte en trote, etcétera. O sea, uno aprende mucho del deporte, digamos. ¿Cuál fue la parte más difícil de hacer? O sea, primero tienes que entender que son 3 especialidades totalmente diferentes. Por lo tanto, uno siempre es o mejor en una o peor en otra. Ya. Y también pasa mucho que las distancias del triatlón son diferentes. O sea, principalmente los profesionales corren un olímpico. Pero hay muchos profesionales que no corren olímpico, que corren 73. Ya, que es Ya. el doble de distancia del olímpico. El doble. El doble de distancia del olímpico. Y el full es el doble de distancia del 73. Entonces es como que a un maratonista tú lo saques a correr un 10 kilómetros. No es lo mismo no es lo mismo para un maratonista correr un maratón que correr 10 kilómetros. Entonces mucha gente de la que venía ayer está más habituada a distancias más largas, de 73 por ejemplo. Entonces correr para ellos un olímpico, aunque la distancia sea menor, es más complejo. Porque su cuerpo está preparado y su entrenamiento en función de larga distancia. Exactamente. Que donde tú puedes correr mayor distancia, pero a veces en velocidades menores. O sea, en el caso específico de un maratonista, por ejemplo, yo corro un maratón, un kilómetro de maratón yo lo hago en 3 minutos 50. ¿Ya? Pero cuando tú corres un 10 kilómetros, tú el kilómetro lo haces en 3 minutos 30. Entonces lo corres más rápido, pero en menos distancia. Yo no podría correr un maratón a la velocidad que corre un 10 kilómetros. Entonces es complejo cuando tú te cambias de distancia. Ahora, desde el punto de vista personal, lo que para mí lo más complejo era el agua. Ah, sí. Y tenía mucho miedo al agua.
¿Así? Sí, hasta el día anterior traté de buscar excusas para no ir a competir, pero yo siempre he dicho que esto tiene que ver con constancia, con cómo uno le pone esfuerzo a las cosas. Y yo a los 40 años quise debutar en un maratón y a los 50 quise debutar en un triatlón, si bien era una distancia menor, pero me costó el agua más mental. Y el día del agua yo tenía pensado salir en 20 minutos y salí en 16. Ah, mira. Cerré los ojos nomás y empecé a bracear. Pero fue una tremenda experiencia. ¿Sí? Una tremenda experiencia que yo, así como en algún momento te invité a correr, Sí, sí. ahora te invito a hacer triatlón porque de verdad es una tremenda experiencia. Hoy, y tenemos las condiciones en Antofagasta. Dijo o sea, que era fácil. Yo lo veía por la tele y se veía fácil. Y decía, que iban lento. Ese es mi comentario. yo cuando los vi, Qué falta de respeto. cuando yo los vine a ver el sábado también pensé que era fácil. Pero después, cuando uno se mete al agua no es tan, no es ¿Es tan mucho fácil. el cambio de la zona protegida de la bahía a la zona abierta? ¿O vais tan focalizado que no notaste esa diferencia en el nado? Sí, se nota un poco. La ¿Ah, sí? poza es un poco, por lo menos ayer, la poza estaba más tranquila y saliendo ya de la poza, el mar se había movido un poco, por lo tanto hay un oleaje que desde la playa no se nota, un oleaje bajo, pero que cuando tú vas braceando de repente levantas la cabeza y la pequeña ola te pega en la cara, entonces ahí uno traga agua. Pero bien, o sea, es parte del... de Ahí lo es que uno nado sabe. libre, ¿no? Es como uno quiera nadar. Sí, nado libre. O sea, Yo la, nado la- libre. la idea es que sea crawl porque es más Ya. rápido nadar, pero en algún momento, si tú te puedes cansar, te puedes tirar de espalda, nadar de Ah, espalda. No hay requisito para eso. Oye, ¿el ciclismo estuvo fuerte o no? Sí, el ciclismo estuvo fuerte, ¿Ya? porque además yo había hablado con la Bárbara Rivero el día anterior ¿Ya? y me había dicho, claro, la costanera se entregó hace muy poco, por lo tanto el pavimento estaba muy bueno. Ah. Estaba muy bueno el pavimento y te invitaba a correr muy rápido. O sea, yo supongo que los profesionales en torno a los 60 kilómetros por hora sin problema. 60 kilómetros por hora. Sí, 55, 60 kilómetros por hora sin problema. La costanera está especial para andar en bicicleta. Oye, y en general, porque además había otro comentario que era plano, po. Generalmente no sé si todas las triatlones son igual de planas, digamos, pero está ahí a nivel del mar y plano. Eso debería facilitar un poco, ¿no? Sí, pero es totalmente plano. Por ejemplo, Pucón tiene 3 vueltas, el circuito 73 y tiene una altimetría para los que han ido muy ¿sí? difícil. Pero algunos triatletas profesionales, pese a que aquí era plano, me decían que extrañaban lo otro. Que fuera plano para ellos no tenía mucho incentivo. Les gusta más un poco cuando los terrenos son un poco más ondulantes, cuando tienen más pendientes. Oye, Pablo, en general lo que habláis con otros maratonistas, ¿qué impresión tenían ellos de la Primero- triatlón acá? Primero que le impresionó Antofagasta. ¿Así? Sí, le impresionó Antofagasta, le impresionó el circuito, la temperatura del agua, y que además estaba muy bien vestido el lugar donde se activó el maratón. O sea, todo el sector del Parque La Almeja, el balneario, porque además hubo actividades paralelas, ya Sí. hablamos de los corpóreos, pero también las canchas que se habilitaron ahí Ujú. tenían gente, hubo actividades masivas para invitar a la familia también, y el sector donde se corrió el maratón estaba muy bien. Estaba muy bien vestido, el Parque La Almeja estaba entregado hace muy poco, por lo tanto las áreas verdes están súper bien cuidadas, que es lo que yo espero que la comunidad de Antofagasta entienda, que las áreas verdes hay que cuidarlas, porque son espacios comunes para todos. Pero yo creo que los deportistas extranjeros se llevan una tremenda experiencia. Y También. también los chilenos, que Que no venían de conocían porque Antofagasta. venían de otras partes del país, se llevaron una muy buena impresión de Antofagasta. Aparte que se dio algo muy lindo. Yo fui los 2 días, me puse en la meta y el público apoyaba a todos los competidores. Ah, sí. O sea, no solamente a Chile, se dio esa instancia bien bonita, los niños haciéndole barra, al que iba pasando, al que le estaba costando mucho. Entonces lo encontré, había un espíritu muy bonito. Sí, tenés razón, no había como... O sea, claro, todo que ganar los chilenos, pero era como a todos, digamos. Es que eso te demuestra que el público de Antofagasta quiere ver deporte. Exacto. Quiere ver deporte. Además, la ventaja que tiene el triatlón es que el trisuit, que es el traje con el que tú andas en bicicleta y ¿Ya? corres, Sí. tiene tu nombre. Ah. Por lo tanto, la gente es más fácil ubicar a quién va corriendo. Entonces, sin conocerlo, tú le puedes gritar perfectamente cómo se llama. Ah. Sí, sí, sí. Pero lo que dice la Isi, yo creo que tiene que ver con cómo la ciudad salió a la calle a conocer un deporte que seguramente había visto Sí. solamente por televisión y que lo disfrutó. Porque lo mismo que tú dices de las bicicletas, ¿cuánta gente ve ciclistas a esa velocidad? No. Yo nunca había visto.
o gente nunca. nadando en el balneario a esa velocidad. No, nunca. Ujú. No, No. pues, entonces eso es un atractivo. Sí. Y el deporte tiene un atractivo porque a ti te puede gustar el triatlón o no te puede gustar. Y puede ser que nunca más lo vayas a practicar o nunca lo practiques. Mm. Pero desde el punto de vista de ir a mirarlo, siempre es atractivo. O sea, debería repetirse. Yo creo que ya cuando quedaste con el gusto de cómo se vistió, además te aseguro que a la larga lo invertido se tiene que haber recuperado. Incluso si que dijéramos, mira, no es necesario, siempre he dicho, la inversión pública no requiere la lógica de una empresa que tiene, pero en este caso yo creo que lo retribuyó. O sea, hay que preguntarle el hospedaje, hay que preguntarle el comercio, hay que preguntarle a toda la ciudad que giró en torno a esta actividad deportiva, al consumo, yo creo que recuperó. Mira, y la gente que está preocupada principalmente de ese, que si Mm. bien el deporte tú no tienes que buscar el retorno económico, sino que el retorno social. Sí. Pero si hay alguien que está preocupado del retorno económico, hay que sacar los números y te vas a dar cuenta que también Sí. tiene un retorno económico importante. Sí. Ujú. Y que el retorno social es mucho más importante. Y que el retorno deportivo es mucho más importante. Pero ya teniendo números azules, eso va a permitir que la gente que piensa en números diga sí, hay que hacer más triatlón, hay que Sí. hacer. O sea, nosotros como runner hemos hablado con la autoridad muchas veces de por qué Antofagasta no está en el circuito para hacer un 21K. Quizá un maratón todavía es mucho, pero hacer un 21K en Antofagasta con atletas nacionales e internacionales tiene todas las condiciones. Entonces, hoy día está la voluntad de los clubes deportivos para trabajar en conjunto con la autoridad. La empresa privada demostró y BHP hizo un tremendo esfuerzo ahí para estar en este evento deportivo, y hoy día nos damos cuenta también que hay aporte importante de privados que pudieran permitir que se sigan haciendo actividades de esta envergadura en Antofagasta. Que se me apretáis como, eso era, ¿cachai? No es lo único, no es excluyente, acá no estamos hablando de... Pero esa es la tecla. Lo mismo pasó con Budeo, por ejemplo, con el Arturo que le mandamos un saludo. Eso fue un mundial, ¿cachai? De bodyboard. Y además me explicaba el Arturo en su momento que cuando se diseñó el borde costero, esta plaza espectacular que quedó en el Parque General, sector costero norte de Antofagasta, se hizo con ellos. De hecho, a ellos se les pidió la opinión de cómo podían integrar su actividad deportiva en el diseño. Por eso quedó como quedó esa parte donde hicieron el mundial. O sea, ya tenéis bodyboard, vaya a tener acá. Ya son señales más que evidentes. O sea, ni siquiera es especulación. Ya, acá da para eso. Y lo otro que quería preguntarte es que además logísticamente ya como que quedó el trazado. Po. O sea, ya no, me imagino, un alivio menos al momento de incorporar otras actividades similares, como decir los 21K. O sea, la ciudad te mostró el recorrido. Sí, si tú quisieras repetir una actividad como la de ayer, tú tienes el trazado listo, salvo que lo quieras hacer en el norte y vestir un poco el sector norte de la ciudad. Pero para el triatlón te quedó definido dónde debiera ser, porque tuvo buenos resultados y seguramente los comentarios de los deportistas van a atender a eso, que fue un buen trazado. Si tú quieres hacer un 21K, podría ocupar desde la portada, por ejemplo, teniendo una tremenda fotografía, o desde la Reunión de Huanchaca, o terminando en el estadio regional. La costanera de Antofagasta da espacio para hacer deporte, y lo más importante, yo creo que la comunidad de Antofagasta demostró ayer que pese al cierre de calle, que pese a la inconveniente que pueda generar una actividad durante todo un fin de semana, está abierta a participar y participar activamente. O sea, no sé cuáles van a ser los números, pero yo creo que 10.000, 15.000, 20.000 personas fácil cada día en el balneario. Yo ayer veía hasta la puntilla del balneario llena de gente. Sí. Llena de gente. Oye, Pablo, en general, ya en el día a día, post-triatlón, la ciudad ha avanzado en el tema, por ejemplo, para hacer running. Vamos a entrar en running, entendiendo que es como la actividad más masiva hasta ahora en la Antofagasta. Ha avanzado, ¿qué falta por avanzar? La costanera está en su totalidad habilitada para esto. Falta más iluminación, menos iluminación. ¿En qué se podría mejorar? O sea, yo creo que se avanzó harto con la entrega o la entrega parcial hoy día de la costanera sur. Todavía hay algunos lugares que están un poco oscuros, sobre todo en invierno se oscurece más temprano, por lo tanto, si la iluminación falla o está escasa, es complejo. Hay tramos de la costanera, sobre todo en el sector más central, que está un poco más deteriorada. En el norte está bien el circuito como para correr, pero yo creo que, como te digo, aquí se trata, así como se hizo con Budeo y se hizo la construcción de la costanera en conversación con Budeo, yo creo que la infraestructura pública que hoy día se levante en Antofagasta tiene que estar en conversación directa, no solamente con los deportistas cuando tiene que ver con espacios para deportistas, sino que también con la comunidad. Yo lo he hablado muchas veces, por ejemplo, la ciclovía,
La ciclovía tiene que estar conversada con gente que se transporta en bicicleta, con los residentes de los lugares donde se instalan la ciclovía, porque esa es la única forma de que las ciudades crezcan como ciudad y no crezcan como gueto. Este es un espacio para la triatlón, un espacio para el ciclismo. No, las ciudades tienen que crecer de forma global, y para eso la conversación con los deportistas, pero también con la comunidad en general, es súper importante, para que no tengamos reclamos de gente porque le instalamos una ciclovía o porque le instalamos un espacio para que la gente corra o hacer triatlón. Yo creo que la ciudad tiene que crecer de forma conversada con la comunidad. Eso es lo más importante hoy día. Oye, cuando han hablado de la posibilidad de hacer un 21K con las autoridades, o al menos entre ustedes, ¿cuál ha sido el feedback? ¿O tú crees que esto también va a servir un quiebre para que la autoridad, porque ya lo vio? Yo creo que ese es lo principalmente difícil de la autoridad, es que se hagan la imagen objetivo de cómo sería una actividad. ¿Tú crees que lo bien que salió esto va a generar esa imagen objetivo de la autoridad de ya lo visualizaron, ya vieron que funciona, facilitar el desarrollo de actividades, como decir tu 21K, por ejemplo? Yo creo que sí. Nosotros hemos estado en conversación con la Corporación de Deporte hace tiempo, ¿Ya? viendo la posibilidad de hacer un 21K en Antofagasta. Hemos trazado incluso algunos circuitos tentativos de dónde debiera salir y llegar, si un circuito, si una travesía. Y yo creo que estaban esperando resultados del triatlón. O sea, de cómo, no solamente desde el aspecto deportivo, sino que lo que hablábamos recién, que tiene que ver con cómo se comporta la ciudad en torno a un evento deportivo donde le vaya a cortar la calle un fin de semana. Yo creo que la respuesta fue positiva. Yo vi al alcalde en un par de actividades del triatlón y lo hemos conversado con él también. Yo creo que están abiertos hoy día las posibilidades. Insisto, la empresa privada también está, yo creo, muy dispuesta. También hemos tenido conversaciones con la empresa privada respecto de lo que significaría un 21K. Y yo creo que esto tiene que ser... O sea, la idea es que esto no quede solamente como esta actividad independiente, sino que esto sea el comienzo del surgimiento de Antofagasta como un polo deportivo turístico importante en la ciudad, sobre todo en el norte, con lo que ya hablamos de las condiciones climáticas que tiene la ciudad. Así que esperamos volver a sentarnos con el alcalde, no solamente nosotros como team, sino que todos los deportistas de la comuna, porque hay mucho deporte que se está haciendo en Antofagasta y que necesita del apoyo de la autoridad, sobre todo para hacer actividades masivas. Oye, acá hay de Cristian Miranda, 3124 en Facebook, o sea, en YouTube, dice: fue un excelente evento deportivo y además un gran incentivo de importancia para la juventud especialmente. Paenfi dice: un crack don Pablo, un tocopillano de tomo y lomo, un abrazo para él. Pablo, ¿dónde vas a competir ahora? Aprovechando esta última parte del programa. Tengo un par de actividades de 21K aquí en Chile, en Santiago, ¿Ya? principalmente agosto y septiembre, pero ahora el foco está puesto en tener ya la clasificación oficial para el Mundial de Tokio del próximo año, la primera semana de marzo. Mundial de maratón. ¿Ese es el último que te falta por hacer o no? ¿Maratones? No, lo que pasa es que yo estaba siguiendo las Six Major, que hoy día no son Six, son 8. Se sumaron... Maldito capitalismo. Exactamente. Se sumó Sydney. Cuando iba a ser la quinta, te sumaron 3 más. 3 más. Y se van a seguir sumando. Se sumó Sydney. ¿Ya? Se sumó Ciudad del Cabo, que yo corrí ahora el Mundial en mayo, el 24 de mayo. ¿Dónde queda Ciudad del Cabo? Ciudad del Cabo queda en África. ¿Ya? Casual. En Sudáfrica. ¿Ya? La parte más sur de África. ¿Ya? Bonita experiencia. ¿Sí? Porque además fue en entorno de un mundial ¿Ya? que yo clasifiqué el año pasado en Lima. ¿Ya? Y los números o los resultados del mundial de Ciudad del Cabo me permitieron clasificar al mundial del próximo año, que hay en Tokio. ¿Ya? Hay que esperar la ratificación ahora de la organización, que debiera ser en octubre, pero de ahí en adelante ya, si se ratifica, el próximo compromiso va a ser el próximo año en Tokio. ¿Qué país es el que lidera generalmente las maratones? ¿Qué maratonistas de qué nacionalidad son? No, son principalmente africanos. Africanos. ¿Y tú has competido alguna competencia con ellos? O sea, ¿en la misma competencia con ellos o no? Es lo mismo. O sea... ¿Y qué es lo que hace? ¿Es la velocidad? ¿Es la constancia? ¿Qué es lo que tú decís? Es que estos son de otro planeta. Porque tanto tiempo es lo mismo. O sea, por ejemplo, con Kipchoge yo participé en un par de maratones cuando Kipchoge era el mejor maratonista del mundo. Corrí ¿Ya? con él en Berlín. ¿Ya? Y ahora también en Ciudad del Cabo. Incluso él corrió con su señora. Señora también es maratonista, corrió. En brazo. Que va a ser un poco más difícil esto, ¿ya? Claro, pero, o sea, tú te encuentras con lo mejor del mundo en los mundiales, po. ¿Y qué es lo que los hace? Tú los ves y tú decís: ¿qué es? ¿Qué es que lo hace ese super atleta, digamos?
No, ellos nacieron para correr. O sea, Ya. tuve un deportista. Mira, hay harto video porque hay ciudades de África donde la gente va a entrenar, principalmente, y la gente que va a entrenar se asombra porque los niños que van a la escuela se van corriendo. Y se van corriendo a ritmos que muchos deportistas que son amateurs no logran nunca en su vida. Y los niños van con zapatos de escuela, con una mochila, Broma. y mientras los maratonistas extranjeros que van A se entrenar, me olvidó o- el nombre de la ciudad ahora, pero espero recordarme. Que van a entrenar porque hacen meeting y hacen campamentos de entrenamiento 1 o 2 meses en esa ciudad. Cuando ellos salen a entrenar, sobre todo con keniatas, porque los keniatas son los que entrenan, te entrenan allá, pasan niños corriendo a la escuela. Y pasan corriendo así como si tú fueras el coyote y pasa el correcamino por el lado. Y los niños van a la escuela. Y tienen o sea, los africanos tienen una condición innata para Ah, sí. correr. No tienen condición innata, por ejemplo, para nadar. Porque tiene que ver con fisonomía. Y la fisonomía de ellos en las piernas, que es todo. No, yo creo que es todo. O sea, ellos nacen. Tú hay un keniata de 1,80 m y pesa 60 kilos. ¿Tú te imaginas que un maratonista tiene que ser súper robusto? No, los maratonistas keniatas, las piernas son, no es que sean delgadas, sino que son, principalmente están compuestos de mucha masa muscular, pero de músculos muy largos, ¿Ya? que lo hacen, o sea, lo que para ti es correr, para ellos es trotar. Por eso llegan a niveles de, hoy día se bajaron las 2 horas en el maratón, seguramente se van a seguir bajando, porque desde el punto de vista de anatomía ellos están preparados para correr. Por ejemplo, un kilómetro de maratón a tiempo humano normal, caucásico deportista. ¿En cuánto lo hace versus un keniata? O sea, ¿cuánto es la diferencia finalmente que hay en tiempos, por ejemplo, y velocidad entre un keniata y un corredor profesional igual? O sea, estamos hablando, un keniata hace un maratón en 2 horas y el maratón tiene 42 kilómetros. O sea, ellos están corriendo a 21 kilómetros por hora, Constante. constante, durante 2 horas. Y normalmente el cuerpo, por ejemplo, a ti, ¿cuánto es lo que más te ha dado? A ti. A un maratón, 2 horas 38. Y para el mejor chileno rankeado, por ejemplo, en... Carlos Díaz, no me acuerdo si tiene 2 horas 7 o 2 horas 8. Ahora, uno diría, pero mira, son 7-8 minutos nomás. Pero esos 7-8 minutos son... Sí, pero 7-8 minutos significa bajar por kilómetro cerca de 10 segundos. Ya. Por kilómetro. Y eso es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. O sea, bajar a ese nivel de velocidad, bajar 1 o 2 segundos por kilómetro en 42 kilómetros ya es muy difícil. Oye, Pablo, y generalmente la alimentación durante el ejercicio del triatlón, ¿tú puedes consumir algo? Sí, depende de la distancia. O sea, ¿Ya? mientras más corta sea la alimentación tiene que ver con carga de carbohidratos respecto a la cantidad de horas que tú estás activo. ¿Ya? Entonces, mientras más corta la actividad, menos carbohidratos le tienes que meter al cuerpo. En un sprint como el que corrí yo de 1 hora 20, un buen desayuno, principalmente los nutriólogos te indican comer, no sé, un pan con manjar para una carga, y durante la competencia electrolito, principalmente saliendo del agua, porque en el agua es más complejo poder comer. O sea, Bueno, sí. o sea, no se puede comer en el En agua. la balsa. Claro, salvo que uno se suba a la balsa a un snack. Que me dio un bajón. Pero después ya en la bicicleta tú empiezas a tomar electrolito, agua o geles que contienen carbohidrato y sodio por la respiración, o cafeína. Y eso ya tú lo puedes empezar a comer habitualmente durante el ciclismo, porque además el ciclismo te permite llevar un par de botellas cargadas o llevar gel. Y después en el trote también. Pero el trote es corto, o sea, el trote que nosotros hicimos ayer fueron 5 kilómetros, por lo tanto el cuerpo ya está abastecido del carbohidrato durante el trayecto del ciclismo, por lo tanto en el trote, sobre todo de 5 kilómetros, ya no es necesario meter algún tipo de alimentación. Oye, por último, tenía una duda. Cada vez están saliendo más zapatillas, ya nos metimos en la maratona, más zapatillas con más tecnología para ayudar a correr, digamos, más rápido. Sí, hay... ¿En algún momento eso tú crees que se va a terminar arreglando? O sea, ¿hasta qué momento es una ayuda o hasta qué momento una ventaja deportiva cuestionada o no? O sea, las principales zapatillas hoy día tienen placa de carbono, ¿Ya? que la placa de carbono tiene un retorno súper importante. Cuando tú pisas, la zapatilla tiende a rebotar un poco. Pero también están arregladas las zapatillas. O sea, Está arreglado. Sí, está arreglado. Hay zapatillas
que desde el punto de vista del alto que puedan tener, Ya. se consideran, podríamos decir, como doping. O sea, si Claro. tú eres un deportista de elite y estás utilizando esas zapatillas, hay un listado de zapatillas que no están permitidas, por ejemplo. O sea, tú puedes correr perfectamente con eso, pero si estás optando a, no sé, por alguna clasificación importante, No cuenta. esa zapatilla no cuenta. Ahora, una zapatilla con placa de carbono que además de tener un alto valor, estamos hablando de cerca de 300.000 pesos, 250.000, 300.000 pesos, tienen poca durabilidad desde el punto de vista de lo que ellos te ofrecen. Ya. O sea, 200, 300 kilómetros. Por lo tanto, están diseñadas solamente para competencia. Porque además la zapatilla con placa de carbono está orientada a deportistas que tienen una cierta velocidad. O sea, si tú Ya. haces un maratón en 4 horas, estás más gastando plata en una zapatilla con placa de carbono y te está invitando a lesionarte. Ya. O sea, no toda la zapatilla de placa de carbono está diseñada para todo tipo de deportista. Ya. Y tampoco para todo tipo de actividad. Por eso te digo yo, la placa de carbono está orientada principalmente a competencias o a entrenamientos que sean específicos, por ejemplo, de velocidad y de tramos muy cortos, porque si no tiende a lesionar o tobillo o rodilla. Queremos agradecerte, Pablo, que haya estado con nosotros el día de hoy. ¡Aplauso para Pablo! Muchas felicitaciones y que vengan muchas competencias. Muchas gracias a ti, Jorge, y como hablamos durante esta media hora, ojalá que Antofagasta se convierta de verdad en un polo turístico deportivo. Tiene todas las condiciones. La autoridad ya demostró que está disponible para eso. La empresa privada también lo demostró y los deportistas de Antofagasta también demostraron que están a la altura de participar de eventos de este tamaño. Así que Claro. que se vengan muchos más. Muchas gracias. Despedimos con esto a Paulo Delgado, amigo de